en la localidad turolense de Alcañiz, a 157 kilómetros al noreste de la capital de Teruel, cuando estamos asistiendo a la manga clasificatoria para la que va a ser quinta prueba del Campeonato de España de Velocidad en Circuito. Es decir, el campeonato hoy por hoy en España que reúne a las mayores figuras, a hombres como Luis Pérez Sala, como Luis Villamil, José Ángel Sasián Barrena, Antonio Albacete y un largo etcétera de hombres que están disputando este campeonato que llega a estas alturas de la temporada, rebasa su Ecuador. Son 8 pruebas en el transcurso de la temporada, esta será la quinta y estos son los entrenamientos para buscar los mejores lugares en la parrilla de salida. Aquí están viendo ustedes este trazado particular y peculiar en el circuito de Alcañiz, en el circuito urbano. 3.900 metros es la distancia de este trazado, insistimos, tan peculiar y tan popular, sobre todo entre los aficionados aragoneses y los de toda España, que tienen, ya saben, tienen una cita siempre con esta localidad para estar presentes en este Premio Ciudad de Alcañiz. Aquí junto a nosotros está Manolo Gómez Blanco, periodista del motor, expiloto, manager de Luis Pérez Sala, un hombre que conoce perfectamente las características de este circuito, porque no en vano él incluso también ha participado aquí en los campeonatos, en las copas, en las diferentes copas de promoción y del calendario automovilístico español. Buenas tardes, Manolo. Buenas tardes. Yo creo que habría que empezar un poco explicando las características de este peculiar trazado de 3.900 metros, único en la geografía española, ahora sobre todo, que están empezando afortunadamente para el automovilismo español a abundar los circuitos permanentes. Sí, es un trazado bastante rápido, es en estos momentos el más rápido que hay en España, es un circuito urbano y bueno, es un circuito muy querido por todos los pilotos porque tiene unas características muy peculiares que hacen que quizás sea en el que menos influye el coche y en el que más influye el piloto, dentro de la gran influencia que tiene siempre el coche en el automovilismo. Yo creo que es un poco el papel que hace Mónaco en la Fórmula 1, el papel que hace Alcañiz aquí en el Campeonato de España de Velocidad. Es un circuito con unas características muy complicadas, tiene una zona rapidísima paralela que discurre paralela al río, son 4 curvas enlazadas que se pueden hacer a fondo, por lo menos los pilotos de cabeza. Y luego tiene también una zona un poco más lenta, los dos puentes que atraviesan el río, uno por este circuito urbano, y porque realmente hay una afición impresionante al automovilismo aquí. Alcañiz es una localidad que tiene 15.000 habitantes, pero que multiplican por 2, incluso por 3, el número de espectadores que pueden presenciar. Antes era el primer domingo de septiembre de este año. Las medidas de la Dirección General de Tráfico con la operación de retorno de las vacaciones han aconsejado que esta prueba se retrasase, y aquí está, en este día, en este 15 de septiembre, los entrenamientos para la carrera que tendrá lugar mañana a partir de las 2 de la tarde. Esta decíamos que era la quinta prueba puntuable para el Campeonato de España de Velocidad en Circuito, un campeonato que en estos momentos encabeza Antonio Albacete con 61 puntos, seguido de José Ángel Sasián Barrena con 48, Luis Villamil con 43 y Luis Pérez Sala con 35 puntos, al igual que Javier Mora, que también tiene 35 puntos. Tenemos en pantalla aquí a Carlos Palau, que a priori es el que parte como favorito en este circuito, es el coche que mejor se adapta a las características de aquí, un R21 con tracción delantera, tiene unos 240 caballos y un peso de 1.060 kilos, y en principio es el coche a batir. Justo detrás de él vemos ahí un Sierra Cosworth, que probablemente sea el de López de la Cámara, el ganador del año pasado en esta carrera. Y están ahora en las primeras vueltas de entrenamientos, calentando neumáticos e intentando marcar una vuelta, aunque aquí lo normal es tratar de hacer el tiempo al final de la sesión, intentar encontrar una vuelta limpia de tráfico y tirar al final de la sesión, una vez que ya se ha calentado un poco el piloto y ha cogido un poco la medida del circuito, porque es un circuito en el que no se puede entrenar, está abierto al tráfico durante el resto de los días. Entonces los pilotos tienen que intentar ver si han acertado un poco con los reglajes de salida. Si hay que corregir alguna cosa,
intentar luego hacer el tiempo al final. Esta es sin duda una de las pruebas más clásicas y más típicas del calendario del Campeonato de España de velocidad. Es una prueba a la que gusta participar a todos los pilotos, pues lo que, a pesar de esas características que explicaba Manuel Gómez Blanco, que no hay posibilidad de entrenar como puede ser en otros circuitos, en el Jarama, en Jerez, en Calafat, etcétera, etcétera, en el nuevo de Albacete, que se pueden contratar sesiones libres de entrenamientos. Aquí únicamente es esta media hora a la que estamos asistiendo lo que tienen posibilidad de probar en esta pista, que lógicamente año tras año y en un esfuerzo de los organizadores por ganar en seguridad sufre ligeras transformaciones, pero que prácticamente es bastante conocida y yo creo que fácil de memorizar para los hombres que están ahora mismo en el asfalto, ¿no? Sí, es un circuito fácil de memorizar, pero difícil de encontrarle el límite, porque es un asfalto urbano, está muy utilizado. Este año han asfaltado la recta, pero digamos que está siempre más desgastado de lo que está en un circuito permanente, porque hay un tráfico diario. Entonces esto lo que provoca es que haya una adherencia mucho menor, y cualquier deslizamiento pues no perdona, el circuito no perdona los errores, porque cualquier pequeño deslizamiento te puede costar ir contra los guardarraíles. Prácticamente los pilotos van de lado a lado de la pista rozando el guardarraíl, y el mínimo despiste pues supone un toque en el que como mínimo se puede romper la dirección. Quizás es un circuito, yo creo que preferido para la mayoría de los pilotos, aunque quizá por condiciones de seguridad ocurra un poco como en Mónaco, en la Fórmula 1, que no reúne las mismas condiciones de seguridad que un circuito permanente, pues por trazado y por el tipismo y el colorido que supone correr aquí. Es un circuito muy apreciado por los pilotos, en los que todos intentan demostrar sus cualidades. No se puede entrenar, no se puede preparar, es siempre difícil encontrar el límite. Es un circuito para pilotos muy técnicos. Ahí estamos viendo el Ford Cosworth de Luis López de la Cámara, el hombre que venció aquí la temporada pasada con ese mismo coche. Está en estos momentos clasificado en la 11ª posición provisional del campeonato absoluto de pilotos, con 12 puntos. Sí, López de la Cámara ha tenido este año bastante mala suerte, solo ha conseguido un cuarto puesto en Jerez. Es siempre uno de los pilotos más rápidos, es ya veterano, pero bueno, es de una generación que no tuvo la oportunidad de salir al extranjero a formarse. Se ha quedado siempre en España, ha corrido siempre un poco como hobby, y yo creo que sobre todo en agua es uno de los pilotos más rápidos que ha habido en España. Tuvo una temporada memorable en la Copa R5, el año que ganó Carlos Sainz. Estuvieron peleando prácticamente todas las carreras, al final ganó Carlos, pero Luis López de la Cámara demostró que estaba y que está entre los más rápidos del panorama español. Aquí estamos en plena sesión de este Campeonato de España de Velocidad en Circuito, quinta prueba puntuable de la temporada en el circuito de Alcañiz, intentando buscar los mejores tiempos para colocarse en la parrilla de salida. No hay que olvidarse que aquí están hombres tan veteranos y tan expertos, veteranos por el tiempo que llevan pilotando, no por años, como Luis Pérez Sala, como Luis Villamil, los dos pilotos que empezaron juntos en las Copas de Promoción Española, que luego hicieron la Alfa Sprint en Italia, y de la que posteriormente Luis Pérez Sala salió hacia la Fórmula 3000 y hacia la Fórmula 1, y que ahora mismo está disputando este Campeonato de España, que se encuentra en cuarta posición con 35 puntos, como decíamos anteriormente, empatado con Javier Mora. Luis Pérez Sala está corriendo en Alfa Romeo, en Alfa 35. Javier Mora está haciendo la temporada con un Citroën AX Sport, y es precisamente el hombre que tiene en sus imágenes. Sí. La X número 16 de Javier Mora, empatado a puntos en la clasificación provisional con Luis Pérez Sala. Quizá hay que decir aquí que precisamente los pilotos que han estado haciendo campañas internacionales son probablemente los que menos experiencia tienen en este circuito.
Villamil me parece que ha corrido 3 o 4 veces, Pérez Sala ha corrido solo 2, precisamente porque al estar empeñados en campeonatos en el extranjero, pues no estaban participando en los campeonatos de España, tienen mucha menos experiencia. Tenemos hombres como López de la Cámara o sobre todo José Barrena, que lleva ya 10 participaciones aquí y que esto contribuye también a igualar las prestaciones de los pilotos. Precisamente nos llegan ahora los primeros tiempos en los entrenamientos. Luis López de la Cámara ha realizado de momento el mejor tiempo con un crono de 1 minuto 51 segundos exactos. La segunda posición para Luis Pérez Villamil con 1 minuto 53 segundos y 32 centésimas. Es decir, 2 segundos y 32 centésimas por debajo del tiempo de Luis López de la Cámara. La tercera plaza de momento para Carlos Palau. Son las 3 primeras posiciones que están ocupando en estos entrenamientos. Insistimos, Luis López de la Cámara, el mejor tiempo para esos 3.900 metros del circuito de Alcañiz. Quizá habría que explicar aquí un poco por qué, cómo en un campeonato de España de velocidad puede haber una disparidad de coches tan grande como la que se está viendo aquí. El reglamento de la Federación Española lo que trata es siempre de encontrar un equilibrio entre el peso y la potencia de los coches, de manera que los coches más potentes se ven lastrados con un hándicap de peso para tratar de equilibrar un poco las prestaciones y que puedan competir y puedan luchar por la victoria desde un Ford Sierra Cosworth o un Alfa Romeo 75 América hasta un Citroën AX. Para que nuestros telespectadores se hagan una idea, podemos decirles que a los Ford Sierra Cosworth se les exige un peso mínimo de 1.175 kilos, mientras que a los Citroën AX se les exigen solo 625. De esta manera se consigue igualar las prestaciones y se consigue que haya un abanico más grande de coches y de marcas interesadas en el campeonato que puedan aspirar siempre a la victoria. Los AX en estos momentos están en unas potencias de 140 caballos, mientras que los Sierra Cosworth están entre 250 y 260, los Alfa Romeo en 230, los R21 en 240, llevan una serie de equilibrios de peso y con esto se consigue que haya una mayor competitividad. Este año el reglamento está bastante igualado, ha habido un pequeño fallo quizá, se ha rebajado mucho el peso del Toyota Corolla de Antonio Albacete y es el coche en estos momentos que tiene una clara superioridad sobre el resto de los participantes. Se trató un poco de bajar el dominio de los Sierra Cosworth, que hasta el año pasado había sido el coche más competitivo, pero quizás se ha olvidado un poco del Toyota, que ha vuelto este año a las pistas y tiene una cierta ventaja, por lo menos en las carreras, como se ha demostrado en las carreras que se han disputado hasta ahora y sobre todo en los circuitos sinuosos. Este quizás sea el circuito que menos favorece al Toyota. Antonio Albacete ha conseguido hasta ahora dos victorias en Calafat y en Albacete precisamente, y encabeza el campeonato. De momento en la clasificación por tiempos, Luis López de la Cámara sigue marcando el mejor registro, 1 minuto 51 segundos exactos. La segunda plaza es para Carlos Palau, 1 minuto 51 y 80 centésimas. Tercero Antonio Albacete, 1:52:59. Y en cuarta posición se encuentra Luis Pérez Sala, que ha realizado su mejor vuelta en 1 minuto 52 segundos y 63 centésimas. En quinto lugar se encuentra José Ángel Sasián Barrena, 1 minuto 53 segundos 15 centésimas, y la sexta plaza es para Luis Pérez Villamil, 1 minuto 53 segundos y 32 centésimas. En estos momentos prácticamente todos los hombres punteros de este Campeonato de España de velocidad se encuentran intentando realizar la vuelta rápida. Acabamos de ver a Luis Pérez Sala, que ha pasado en estos momentos por la línea de meta y se dirige hacia la curva del embudo, hacia la primera curva de este peculiar y particular trazado de Alcañiz. Albacete, el líder provisional de este Campeonato de España de velocidad en circuito, con 61 puntos, que se ha impuesto en 2 carreras, en el circuito de Calafat y en el circuito de Albacete. Insistimos y recordamos que esta es la quinta prueba puntuable para este Campeonato de España, que cuenta con un total de 8 pruebas, de las que se eligen los 5 mejores resultados para la clasificación absoluta.
una victoria aquí de Antonio Albacete le daría ya prácticamente el campeonato, aunque es probablemente bastante difícil que la consiga porque va a tener una fuerte oposición sobre... El objetivo de todos los pilotos en esta carrera es probablemente que no consiga imponerse él. Sosian Barrena tiene también una victoria, un segundo y un tercero. Villamil tiene también otra victoria y un segundo puesto. La victoria de cualquiera de estos dos pilotos, de Sosian Barrena o de Villamil, animaría mucho el campeonato, mientras que la victoria de Albacete lo dejaría prácticamente sentenciado. Antonio Albacete ha hecho una temporada sensacional. Es un piloto rapidísimo, quizá no ha tenido la suerte de encontrar patrocinadores para seguir su camino a nivel internacional, pero yo pienso que es uno de los mejores pilotos que hay ahora mismo en España, como lo está demostrando con la conducción que hace del Toyota, al margen de que pueda ser un coche ligeramente más competitivo que los del resto. Pues ahí tienen ahora mismo en las imágenes a Luis Pérez Sala con el Alfa Romeo 75, el número 75, precisamente de la escudería Jolly Club, en la que también se encuentra inscrito Luis Pérez Villamil, el actual campeón de España de velocidad. Por ahí tenemos a Luis Pérez Sala, que este año está matando quizá el gusanillo de la competición a la espera de nuevas posibilidades en la Fórmula 1, en este Campeonato de España de Velocidad, donde en estos momentos está en esa cuarta posición, empatado a puntos con Javier Mora. Ahí está Luis Pérez Sala. Yo creo que podríamos aprovechar, Manolo, para ir comentando algunas de las zonas de este circuito que tiene zonas tan típicas y características como esta entre puentes, la avenida de los Puentes, porque hay dos puentes que cruzan el río Guadalope que da nombre a este circuito, o como la curva de la Barbería. Esta zona es la zona más rápida del circuito, es una zona en la que se llega en quinta a este puente, se llega en quinta prácticamente a fondo, hay que bajar a segunda. Ese es el puente de hierro. Y esa es la famosa curva de la Barbería que decíamos anteriormente, y que según cuenta la leyenda terminaron por echar al barbero de esa esquina porque todos los lunes después de las carreras tenían que hacer una fuerte inversión en reparar los desperfectos que causaba algún que otro fogoso participante en este premio Ciudad de Alcañiz. Sí, esa es una de las anécdotas típicas de aquí. También había otra anécdota con una cabina de teléfonos que había justo a la entrada de recta en este punto donde están estas señales a la izquierda, no, aquí a la salida de esta curva, que todos los años caía la cabina de teléfonos hasta que al final Telefónica se decidió a cambiarla y subirla 15 o 20 metros más arriba en la calle. Vamos a ver la apurada de frenada de Luis Pérez Sala. Este año con el asfaltado de la recta no han pintado todavía el paso de cebra, que era el que servía de referencia para el comienzo de la frenada. Los pilotos tendrán que buscar nuevas referencias. De momento el mejor tiempo sigue siendo para Luis López de la Cámara, con 1 minuto 51 segundos exactos. Luis Pérez Sala no ha podido mejorar ese 1 minuto 52 segundos y 63 centésimas que le relegan de momento a la cuarta posición. El segundo tiempo lo ha conseguido Carlos Palau con el Renault 21 Turbo en 1 minuto 51 segundos y 36 centésimas, mientras que Antonio Albacete con el Toyota Corolla está en tercera posición, 1 minuto 52 segundos y 59 centésimas. Son los 4 mejores tiempos, las 2 primeras líneas de la parrilla de salida. José Ángel Sasian Barrena está ocupando el 5º lugar. Luis Pérez Villamil el 6º. José María Araez con el Citroën BX es el 7º. Enrique Codoni 8º con el Renault 21 y Fermín Sánchez, que reaparece en esta carrera, el ganador de la Copa R5 hace ya bastantes años. Reaparece con un Citroën AX en esta prueba, la octava plaza provisional. 1 minuto 51 segundos justos, como decíamos, para Luis López de la Cámara, que está ocupando la pole position provisional para la carrera que se disputará mañana. El reglamento del Campeonato de España de Velocidad en circuito limita el recorrido de las pruebas de las carreras a 75 kilómetros como máximo, un mínimo de 70 kilómetros y un máximo de 75 kilómetros. Sí, otra limitación que hay muy importante es el número de neumáticos a utilizar entre entrenamientos y carrera.
cada piloto tiene derecho, se le marcan 6 neumáticos antes de la sesión de entrenamientos. Con esos 6 neumáticos tiene que hacer la sesión de entrenamientos y la carrera. Y ahí entra un poco en juego la táctica si se cogen 4 neumáticos blandos de clasificación y se reservan 2 duros para carrera para el lado que más sufra, o se decide utilizar en clasificación 2 neumáticos blandos y 2 duros y luego salir en carrera con los 4 duros. Ese Ford Cosworth es el número 4, es el de José Ángel Sasián Barrena, que está ocupando el 6º mejor tiempo de momento, cuando quedan aproximadamente 10 minutos para que concluya esta sesión de entrenamientos oficiales. José Ángel Sasián Barrena, un hombre que ha conocido la victoria aquí en este circuito de Alcañiz en el año 1987, en la 21ª edición con un Volkswagen Golf GTI. Esta va a ser la 24ª edición de esta carrera. Un premio Ciudad de Alcañiz que se inició en el año 1965 y cuyas pruebas incluso han sido puntuables para rallies, como por ejemplo para el Rally El Race, era una prueba complementaria del Rally El Race, también lo ha sido para el Rally Internacional de Firestone en el año 69, el Rally Picolín, y luego como premio Ciudad de Alcañiz esta va a ser la 24ª edición, es decir, a tan solo un año de las bodas de plata. Cuando en estos momentos nos vuelven a informar sobre los tiempos de entrenamientos, Luis Pérez Sala acaba de realizar la pole position, 1 minuto 48 segundos y 84 centésimas, es decir, ha bajado en nada menos que casi 3 segundos el tiempo de Luis López de la Cámara. Se ha estirado Luis Pérez Sala en este recorrido en las últimas vueltas. Manuel Gómez Blanco. Sí, verdaderamente es un tiempazo, pero quizá la diferencia sea excesiva, ¿no? Sacarle 2 segundos, más de 2 segundos al segundo clasificado, bueno, habrá que confirmar a ver, no sea que pueda ser un error de cronometraje, pero resulta un tiempo increíble. De momento Luis Pérez Sala figura en esa primera posición, ha conseguido su tiempo en la 8ª vuelta, 1:48.84, el segundo tiempo sería para Luis López de la Cámara con 1 minuto 51 segundos exactamente, la tercera plaza para Carlos Palau con Renault 21 Turbo, 1:51.36, cuarto José Ángel Sasián Barrena, que es el hombre que tienen en sus imágenes, intentando también bajar ese tiempo que de momento le sitúa en la 4ª posición y que está a los mandos de un Ford. Están viendo ustedes también que los pilotos de cabeza están doblando a los Volkswagen Polo de la Copa Polo, que corre integrada dentro de este campeonato, lleva su clasificación aparte, pero bueno, sirve un poco para completar la parrilla, porque el mantenimiento de los coches del Campeonato de España de Velocidad es bastante caro y por el momento no hay un número de participantes lo suficientemente generoso como para llenar las parrillas. A pesar de ese tiempo de momento un poco increíble de Luis Pérez Sala, pero que parece confirmarse, 1 minuto 48 segundos y 84 centésimas que le dan la pole position provisional, el récord absoluto del circuito está en poder de Juan Fernández sobre una Barqueta Osela en la 18ª edición de este premio Ciudad de Alcañiz, con un tiempo de 1 minuto 33 segundos y 67 centésimas a un promedio de 149,884 kilómetros a la hora. Sí, lo único que la diferencia de peso y de potencia entre una Barqueta, aunque fuera de hace varios años, y los turismos de ahora, es bastante importante. Aquí tenemos el Toyota Corolla 16 válvulas de Antonio Albacete, actual líder del campeonato. Y vamos a ver ahora si es capaz de hacer su vuelta rápida. Esta es la curva del embudo. Ahora, porque estamos en entrenamientos, pero en carrera, la verdad, tú que has estado ahí abajo en la pista, Manolo, mejor que nadie podrás explicarnos y podrás explicar a los espectadores lo difícil y complicado que resulta con un coche de potencia similar a otros los adelantamientos en este circuito. Debe haber muy pocos puntos donde se pueda efectuar y siempre apurando al máximo y jugando prácticamente
en cada intento, ¿no? Sí, aquí el adelantamiento es muy crítico porque incluso en la recta, si el coche que llevas delante no te quiere dejar paso y empieza a hacer ese, te lo puede poner muy difícil. El punto de adelantamiento clásico suele ser la frenada de final de recta en la llegada del embudo y la frenada del puente, del segundo puente, del puente de hierro. En los demás sitios hay que tirarle materialmente el coche al de delante para poderse meter, salvo que el de delante falle en la salida de alguna curva y o falle un cambio, o salga mal y se cruce y le puedas pasar por aceleración. Pero en las pruebas de promoción suele ser bastante difícil porque las potencias de los coches son prácticamente iguales. Aquí en producción, bueno, hay una mayor variedad de coches, hay coches que van mejor en una zona del circuito, hay coches que van mejor en otra, y sí que es más factible dentro de la gran dificultad el poder sorprender. Luis Pérez Sala continúa con el mejor tiempo, 1 minuto 48 segundos 63 centésimas. Luis López de la Cámara con ese invariable 1 minuto 51 segundos que ha venido marcando esta sesión cronometrada hasta que lo ha rebajado Luis Pérez Sala. Sí, Luis Pérez Sala ha hecho además ahora una segunda vuelta en la que ha bajado otras 2 décimas su tiempo de la vuelta anterior, lo que confirma que no ha sido un error de cronometraje, sino ha sido 2 vueltas increíbles que ha hecho el piloto catalán, que parece que le ha encontrado la medida a este circuito y que está rodando verdaderamente rápido. Ayer nos comentaba Luis Pérez Sala que había tenido muy poco tiempo, ha tenido bastantes problemas a lo largo de la temporada con la puesta a punto de su coche, que incluso ayer antes de venir aquí al Cañiz estuvo probando en el circuito de Calafat la puesta a punto de su coche y no terminaba de estar contento del todo sobre el rendimiento de su Alfa 75 América. Por lo tanto era un poco incógnita lo que iba a hacer en estos entrenamientos, pero de momento ahí le tienen en primera posición 1 minuto 48 segundos y 63 centésimas, mientras que su compañero de equipo Luis Villamil está en la 9ª posición con 1 minuto 53 segundos y 32 centésimas. Sí, ayer precisamente estuvieron entrenando en Calafat hasta prácticamente las 9:30 de la noche, estuvieron probando con faros, luego tuvieron que venirse para acá. Y es curioso porque el que tuvo más problemas fue Luis Pérez Sala, que tuvieron un problema eléctrico que le estuvo prácticamente todo el día trabajando en el coche. El coche de Villamil, que estrenaba un motor nuevo ligeramente más potente, no tiene ningún problema. Y en cambio, por lo que se está viendo aquí, pues parece que hoy los problemas los está teniendo Villamil, que está con un tiempo que no solo ha dado 2 vueltas. Es el tiempo que tiene es el que ha marcado en la segunda vuelta. Está a casi 5 segundos del tiempo de Pérez Sala y es una diferencia que no se corresponde con lo que es habitualmente la situación entre los dos pilotos del equipo Jolly. Ahí tenemos a Javier Mora, que está de momento en 16ª posición con un tiempo de 1 minuto 58 segundos y 87 centésimas. Ahí le tienen con el AX Sport. Javier Mora también ha debido de tener problemas porque no es ese el sitio en el que debería de estar. Tenemos aquí una toma con la cámara subjetiva que lleva en el interior del habitáculo. Y están dando ya la última vuelta de estos entrenamientos. A su paso por meta ya se dará por finalizada la sesión. Sí, porque ya vemos al director de carrera con la bandera a cuadros dando por finalizada esta sesión de entrenamientos, esta media hora de entrenamientos para la 5ª prueba del Campeonato de España de Velocidad en Circuito. Ahí está Carlos Bertrán con la bandera a cuadros indicando el final de esta sesión y por lo tanto Luis Pérez Sala va a ocupar la primera posición en la parrilla de salida. Si a falta de la confirmación por los comisarios de cronometraje, a falta de esa confirmación definitiva, cuando ahí tenemos que tiene problemas Javier Mora, y estábamos viendo cómo estaba prácticamente con el neumático trasero derecho en llamas. Debe haber calentado en exceso quizá el disco. Sí, los frenos, se le ha quedado agarrotado un bombín o algo. La verdad es que ha sido
Bastante espectacular el ver esa llamarada que salía de su neumático trasero derecho, y ahí la tienen cómo está. No lo sabe además él. Cómo está ardiendo ese neumático. Ahora parece que los comisarios iban a indicarle esa circunstancia. Puede ser peligroso. Ahí están efectivamente con los extintores. Han funcionado rápidamente las asistencias de seguridad de este trazado de Alcañiz. Esa es la toma desde la cámara subjetiva, desde la cámara instalada en el interior del habitáculo de este Citroën AX Sport de Javier Mora. Afortunadamente parece que se han solventado los problemas con ese conato de incendio en su rueda trasera derecha. Mientras que la clasificación para la parrilla de salida, y a falta de la confirmación oficial por parte del cronometraje oficial, Luis Pérez Sala, pole position, primera posición en la parrilla de salida, 1 minuto 48 segundos 63 centésimas, estará junto a él, y esto es noticia de última hora, es tiempo de última hora, su compañero de equipo Luis Pérez Villamil, 1 minuto 50 segundos. 1 minuto 50 segundos son las dos primeras posiciones para la parrilla de salida. Por lo tanto, los dos hombres de Alfa Romeo, Luis Pérez Sala y Luis Villamil, ocuparán la primera línea de la parrilla de salida con los dos mejores tiempos. El mejor tiempo para Luis Pérez Sala, segundo mejor tiempo para Luis Villamil. Mientras que seguimos observando cómo están retirando ya el coche de Javier Mora. Afortunadamente se ha podido sofocar ese conato de incendio que sufría en su rueda trasera derecha, y por lo tanto los entrenamientos aquí en Alcañiz finalizan prácticamente sin más novedades. Ahí está Javier Mora, que no se había percibido esa circunstancia de ese conato de incendio en el neumático trasero derecho. Así pues, recordemos, en la primera fila, en la parrilla de salida, pole position, mejor tiempo en los entrenamientos, Luis Pérez Sala. Junto a él estará su compañero de equipo, Luis Villamil. Han sido los dos dominadores, los dos grandes dominadores de estos entrenamientos. Luis Villamil, que ha conseguido precisamente su tiempo in extremis en las últimas vueltas, y por lo tanto mañana a partir de las 2 de la tarde esta quinta prueba puntuable del Campeonato de España de Velocidad en circuito. De momento desde Alcañiz esto es todo, saludos cordiales, muy buenas tardes.